Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí les envío lo prometido, este video para poder estudiar los verbos. Es la segunda parte de lo que ya comenzamos la semana pasada. Lo primero que vamos a ver es un repaso muy breve sobre lo que vimos la vez anterior. Es importante reconocer qué son los verbos, cuántas conjugaciones hay, recordemos que hay 3 conjugaciones, y saber cuáles son esas conjugaciones. Después de recordar eso, lo que vamos a hacer es recordar qué es el infinitivo. El infinitivo verbal es la forma verbal sin conjugar. Se lo reconoce por llevar la terminación ar, er o ir. ¿Se acuerdan que habíamos visto juntos las 3 conjugaciones? Son estas las terminaciones. ¿Qué significa que una forma verbal está sin conjugar? Significa que no tiene persona, número, tiempo, modo, es decir, no tiene accidentes verbales. Ya vamos a ver qué son los accidentes verbales. Para vos, ¿cuál sería la raíz y cuál la desinencia de un verbo? Sí, nosotros recordamos lo que vimos cuando vimos formación de palabras, veíamos que había una raíz de la palabra y después los afijos, sufijos o prefijos, ¿se acuerdan? En este caso, la raíz de un verbo la obtenemos quitando la forma del infinitivo, es decir, esa terminación ar, er, ir. Nos va a dar la raíz de un verbo. Y la desinencia es la parte del verbo que, unida a esa raíz, muestra los accidentes verbales, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces yo puedo tener la raíz cant y puedo agregar, por ejemplo, la desinencia o y hago canto, la desinencia amos y hago cantamos, cantaremos, canté, cantaría, por ejemplo. ¿Qué son los accidentes verbales? Yo acá les puse una imagen para que les quede un poco más gráfico. Así como los accidentes de los autos hacen que los autos se modifiquen, así los accidentes verbales son los cambios que tienen las palabras y que hacen que éstas se transformen. Entonces, cuando hablamos de accidentes verbales, hablamos de cambios en las palabras. Los verbos tienen accidentes, tienen cambios. ¿Y qué puede hacer que un verbo varíe? Todos estos que ustedes ven aquí, como estos 6 brazos que aparecen, que son los accidentes del verbo. La persona, el número, el tiempo, el modo, el aspecto y la voz. Y ahí Gaturro nos dice, menos mal que solo veremos persona, número, tiempo y modo. Vamos a ver 4, pero vamos a profundizar en los primeros 3. Persona. La primera persona es quien o quienes emiten el mensaje, es decir, yo, nosotros. La segunda persona tiene que ver con los destinatarios o el destinatario del mensaje. Tú, vosotros, que nosotros utilizamos el vos y el ustedes. Y la tercera persona tiene que ver con el ser, los seres, el objeto, los objetos de quien se está hablando o se está escribiendo. Él, ella, ellos, ellas. Ahora el número es más fácil, ya lo vimos también con los sustantivos y adjetivos, y tenemos singular y plural. Para el singular voy a tener las personas, yo, tú, él. Y para el plural, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, también los femeninos. Esto lo pueden repasar como ejemplos del manual. Lo leen ustedes y cualquier duda lo revisamos en clase nuevamente. El tiempo es otro accidente verbal. Básicamente tenemos 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. También tienen ejemplos del manual. El modo, acá esto es importante. Simplemente que nosotros distingamos que existen actitudes del hablante. ¿Qué es lo que el hablante quiere manifestar, quiere decir? Eso va a dar lugar al modo indicativo, que
se va a usar para afirmar o negar certezas, ¿sí? Van a tener los ejemplos, por ejemplo, yo camino. El modo subjuntivo, que es para expresar un deseo, una posibilidad, una duda. Yo desearía caminar en la costanera de Corrientes, por ejemplo, ¿sí? Y el imperativo, que es para manifestar una orden. Camina derecho, ¿sí? Bien, una orden, un pedido o un ruego son modos de acuerdo a la actitud del hablante, qué es lo que el hablante quiere manifestar. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito saber de todo esto? Lo más importante es que reconozcamos un verbo y lo podamos diferenciar de un sustantivo y un adjetivo, básico. Eso te voy a pedir. Después que distingas cuál es la raíz y la desinencia para que puedas indicar cuál es el infinitivo y la conjugación. Era el ejercicio que habíamos hecho la semana pasada que ustedes tenían que hacer con los verbos de su cuento. Por ejemplo, si en mi cuento aparece el verbo volaban, yo necesito saber distinguir la raíz y la desinencia para darme cuenta que ese verbo está viniendo del infinitivo volar y que ese infinitivo me está diciendo que pertenece a la primera conjugación verbal, ar. Y de ahí yo tengo que saber indicar persona, número y tiempo verbal. En este caso, la persona volaban es tercera persona, número plural, ellos volaban, y el tiempo verbal pasado. En este caso lo hacemos así sencillo, ya vamos a distinguir algunos tipos de pasado, ¿sí? De tiempo pasado del modo indicativo en este caso. Y en segundo lugar, es importante que yo sepa que existen 3 modos verbales y que explique la diferencia entre ellos. ¿Para qué sirve cada uno de los modos verbales? Para la clase siguiente te dejo esta tarea. Completa el siguiente cuadro con 5 ejemplos de los verbos de tu cuento. Y acá les doy algunos ejemplos que en algunos casos con algunos grupos lo hicimos juntos y en otros iremos completando. Ahí está, por ejemplo, el verbo gritaban, parecido al verbo volaban, que es el que recién les di como ejemplo. Tienen que poner la conjugación, en este caso es primera, terminación ar, y viene de gritar. La raíz, en este caso es grit. La desinencia, aban, tercera persona del plural, ¿sí? En cada casillero voy completando. Destruyó es tercera conjugación porque viene del verbo destruir y termina en ir. La raíz, en este caso es destruí, en este caso, porque la desinencia va a ser o, destruyó. Tercera persona del singular. Y así con los ejemplos que ustedes tienen que los vamos a chequear en clase. Este es un juego, les puse ahí por si tienen ganas de repasar. Si no lo dejan, lo podemos hacer juntos, vemos. Y un chiste de Gaturro para terminar. Que tengan un buen fin de semana, que ojalá les sirva de repaso esto. Lean lo del manual pausadamente. Cualquier duda, cualquier consulta, lo vemos la semana que viene en clase. Un abrazo, Dios los bendiga mucho.